dijimos, incentivo empresarial es el cuarto agregado entre los factores de la producción. Vamos a hablar de la curva de elasticidad precio y demanda. ¿Qué viene a determinar acá Marshall con esta cuestión? Básicamente lo que dice es lo siguiente: si agarramos los ejes cartesianos ortogonales, lo que se tiene en cuenta como la famosa gráfica que ustedes van a ver a medida que vayamos analizando ciertas cuestiones económicas, como lo que es el costo de oportunidad, la curva de Lorenz, la curva de Laffer, etc. ¿Qué es lo que él determinaba? Si la oferta es mayor, obviamente que la ganancia que va a recibir el productor o el empresario también va a ser mayor. Si a mí me sale, por ejemplo, esta lapicera 5 pesos de costo y yo la vendo a 30, estoy ganando 25. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más la vendo, mientras más aumenta la oferta, más se empieza a alejar la curva para arriba, y en ese caso vamos a hacer la ganancia. ¿Pero qué va a disminuir ahí? Y la demanda. Porque si está muy caro, nadie lo va a comprar. Ahora vamos a analizarlo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de quién va a adquirir un bien, el consumidor, o en este caso, en términos económicos, sería el que viene a demandar. Y en términos económicos, para que no se confunda con los términos, digamos, jurídicos o legales. ¿Cuál va a ser la opinión que tiene que estar del otro lado? Y mientras menos puedo pagar por un precio, más voy a querer adquirir ese precio, o más contento voy a estar, o mi satisfacción va a ser mayor. ¿Qué es lo que determina la curva de elasticidad precio y la demanda? Que esa curva que viene a ser ascendente para el que viene a formar parte de el que ofrece, en este caso el empresario, o sea, a mayor va aumentando el precio, mayor va a ser su ganancia. Y quien demanda, que va a ser decreciente, se tiene que buscar el punto justo que determina lo que se conoce como el equilibrio de mercado, es decir, una relación entre el precio que se pone ese producto de mercado, es decir, la oferta conjuntamente con la demanda, que se llegue a una puja donde más o menos pueda ser equilibrado para los dos. En vez de vender la lapicera a 30, yo digo, bueno, y la verdad que estoy vendiendo muy pocas. Si me sale 5 de fabricación, por ahí la puedo vender a 15, puedo vender a 12. Entonces en ese caso tendría 10, 8 de ganancia y no le estaría arrancando tanto la cabeza a quien va a comprar. En ese caso va a poder adquirir ese producto. Entonces ese punto de equilibrio de mercado es lo que también determina Marshall con la curva de elasticidad precio-demanda. Es decir, la curva tiene que modificarse en base a las necesidades de quien demanda un bien y en base a las pretensiones, objetivos que pretende quien ofrece determinado bien. Bien, dos agregados importantes. Acá abajo van a ver que abajo de cada foto les pongo un título. Generalmente son los libros que han escrito los más importantes. Él escribió Principios de Economía en 1890. Básicamente muchos le han puesto Principios de Economía, o sea, se cree que todos fueron pioneros en lo suyo, pero bueno, es un poco el yoísmo y el ego de los economistas de decir que sus principios de economía venían a ser revolucionarios. Bien, y acá viene a aparecer en escena una persona muy importante, que es... A ver si pasa de filmina. John Maynard Keynes. Antes de hablar de Keynes, vamos a hablar de un economista que no lo he puesto acá, pero es importante analizarlo, que es Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say tiene una teoría, que es la ley de Say, que ha estado en vigencia hasta que aparece la figura de Keynes. ¿Por qué? Porque básicamente lo que él decía, que es algo que incluso ha tomado Henry Hazlitt, lo tienen como lectura obligatoria en el campus, que decía él que la oferta crea demanda. Es una regla tan simple como esa. ¿Por qué? Porque mientras más personas hay ofreciendo, va a haber demandas por querer adquirir esos bienes. Entonces, la oferta crea demanda. Es una ley básica, la ley de Say. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa en el supuesto de que uno quiera ahorrar? No hay ningún problema, decía Jean-Baptiste Say. Porque en el caso de que uno quiera ahorrar, puede gastar a futuro y de esa forma no influiría con la cantidad de oferta que hay, porque a lo sumo podría adquirir bienes de otro tipo, de otra envergadura, siendo que está ahorrando ese dinero para poder invertirlo a futuro. Bueno, ¿y qué pasa si en vez de ahorrarlo para invertirlo, o se pone en un banco, se atesora? Es decir, se guarda debajo del colchón y se saca ese dinero dentro del circuito económico. Tampoco habría ningún problema, porque en ese caso los precios deberían disminuir un poco, o sea, la oferta debería bajar en proporción al dinero que no está circulando dentro del circuito económico.
cuando ese dinero sea puesto de vuelta dentro del circuito económico, los precios deberían aumentar un poco. Esa es la ley de Say, es una ley que ha tenido bastante connotación, que Keynes como que viene a romper un poquito con ese esquema, y después se vuelve a retomar en cierta forma con la aparición de los liberales como ser Hayek, como ser Mises, y también de los monetaristas. Bien, John Maynard Keynes para muchos puede ser conocido como quien vino a ser el salvador de la crisis de Wall Street, cosa que no es del todo cierta, porque convengamos que la crisis de 29, o ya les adelanté la película, la crisis de Wall Street fue en el 29 y Keynes escribe la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero en 1936. O sea, tenemos 7 años de diferencia donde hemos reflejado que la teoría general no ayudó a Estados Unidos con el New Deal de Franklin Delano Roosevelt a salir de la crisis. Sí venía a brindar una respuesta ante la cuestión de cómo pueden hacer los países cuando se encuentran en una situación de crisis y cómo el Estado tiene que venir a intervenir en esta cuestión. Y acá una discusión básica que se dio entre Keynes y Hayek, tal vez ustedes pueden no conocerlo, no haber escuchado a Friedrich Hayek, porque básicamente Hayek, como buen liberal que era, le decían, bueno, ¿y vos, para vos qué tiene que hacer el país para reestructurarse esta crisis que fue la crisis de Wall Street? Y no tiene que hacer nada el Estado. ¿Cómo no tiene que hacer nada? Algo tiene que hacer. No. Dejar que el mercado se regule solo, porque las crisis permiten una suerte, digamos, de reseteo para empezar a volver lo que fue un corte, un quiebre determinado. Gran parte de lo que fue la crisis de Estados Unidos tiene que ver con la variación de las tasas de interés que se le habían hecho y con la posibilidad de que muchos mercados no puedan comerciar con el mercado internacional. Entonces eso es lo que motivó, sumado a créditos muy flexibles que se habían entregado, generó un quiebre en lo que fue en ese momento la crisis de Wall Street. Algo muy similar a lo que pasó en el 2009 con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, cuando se habían empezado a entregar propiedades a pagar de acá a 50 años y la gente se encontró que tenía 5 o 6 casas y le dijo al banco, no, no las quiero porque me está saliendo más caro el interés que me cobran por pagar las cuotas de esta casa que a veces el inmueble en sí mismo, entonces se las dio al banco. Y los bancos no son inmobiliarias, son bancos, entonces ¿qué hacen los bancos con tantas casas? Bueno, pasó lo mismo, hubo un desplome en la economía, justamente porque siguieron aplicando políticas keynesianas. Ahora, las políticas keynesianas tienen su funcionalidad para un momento determinado, y eso se ha demostrado, ya sea en nuestro país, que hemos aplicado siempre políticas keynesianas, o por lo menos a partir del 30 en adelante, porque antes veníamos aplicando un modelo más del estilo liberal, y ha demostrado que si se vuelve como una medida sostenible en el tiempo, termina generando estos quiebres, estos cortes, que ahora vamos a analizar por qué es que se producen. Entonces, en esta discusión, donde Hayek no toma tanto protagonismo porque él dice no hay que hacer nada, y dice Keynes, yo tengo la solución. Acá el Estado tiene que salir a emitir, el Estado tiene que gastar, el Estado tiene que generar fuentes de trabajo, y el Estado tiene que venir a hacer la salvación ante la crisis. Y a muchos políticos les vino como anillo al dedo, genial. Un tipo que me está diciendo lo que siempre quise hacer, emitir desconmensuradamente, generar gasto público, empezar a buscar y fomentar los servicios públicos, y bueno, cuando haya alguna cuestión de crisis o lo que fuera, acomodo esos ciclos, modifico las tasas de interés, modifico un poco lo que es la inversión, modifico los impuestos. Entonces va jugando con eso, o sea, cuando ve que se desploma todo, ahí modifica todo, y cuando ve que está en un momento bien, vuelve a modificar todo. Entonces esta cuestión cíclica es lo que decía Keynes, que ya vamos a ver un análisis que tiene con Mises, que él dice, la economía tiene que venir a funcionar, o tiene que venir a acomodar los ciclos. Y los liberales dicen, no, en este caso la función que tiene que cumplir no es acomodarlos, es generarlos. O sea, la forma en cómo vos tenés que regular al mercado, y como ellos lo suelen decir, como Diógenes le decía a Alejandro Magno, que no le hagas sombra, o sea, no te metas con la economía, dejar que la economía se regule sola, ya está inventado. Como decían los fisiócratas, laissez-faire, dejar ser, dejar pasar, la mano invisible de Adam Smith. No, dice Keynes, no, acá hay que hacer otra cosa completamente distinta. Y dentro de lo que vamos a analizar, dentro de todos los postulados de Keynes, porque es muy difícil analizar a Keynes, a mí la verdad que me cuesta mucho porque
siendo que yo no me considero keynesiano, pero hay que reconocer que el tipo en su momento brindó una solución. El problema es que muchos siguieron con esa medida. A ver, Keynes es un modelo que puede ser aplicado a una economía en crisis, por ejemplo, en esta cuestión de pandemia, que nos está asustando a todos. Un país que tiene superávit fiscal, no habría problema con que emita para salir a ayudar y brindar algún tipo de sustento o apoyo a la gente, siendo que no se puede trabajar de forma libre y espontánea, siendo que el consumo ha bajado. Pero ¿qué pasa? La emisión genera inflación, ya lo vamos a ver con Friedman. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Si vos tenés superávit fiscal, podés en cierta forma en una cuestión de crisis, de necesidad, que el Estado salga a emitir para ayudar a la población. Después tenés que ver cómo hacer frente con toda esa emisión que hiciste, porque esa emisión se te va a repercutir en los precios, se te va a repercutir en los salarios, se te va a disparar mal. Ahora, si tenés espalda para aguantar un poquito y aumentar la inflación y tenés superávit fiscal, no pasa nada. Un país como nosotros, que tenemos déficit fiscal, que los presupuestos se terminan aprobando todos los años en déficit, menos este año que ni siquiera tenemos presupuesto porque está regulando todo con DNU, no tenemos forma de saber el control que hay del dinero circulando. El problema es que se ha hecho un abuso de las medidas Keynes. Le voy a poner con un ejemplo básico. Supongamos un nadador olímpico que se nada 5 piletas por día. El flaco es así. Se come todos los días 3 pizzas y nunca va a engordar, porque el tipo se nada 5 piletas por día. Ahora, si yo, que me la paso estudiando, leyendo, dando clases, me como 5 pizzas por día, van a ver cómo quedo. Entonces, en ese caso, cuando un país tiene superávit fiscal, no importaría tanto, no afectaría tanto a la economía que genere en un momento de crisis como lo que viene a plantear acá Keynes. ¿Y qué es lo que dice él con la teoría de la demanda? Él analiza los supuestos del empleo, el interés y el gasto público. Yo abajo les puse una ecuación que dice DG, que es demanda global, es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Ya vamos a ver por qué netas. Y creo que venía a plantear acá, en este caso, Keynes. Dice, bueno, acá vamos a analizar qué pasa con el consumo. Bueno, acá tenemos la posibilidad de jugar con lo que es el interés. Entonces, con el interés lo que podemos determinar, o mejor dicho, con los impuestos, porque el consumo analiza los impuestos, la inversión analiza la tasa de interés. Acá jugamos con los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Si aumentamos los impuestos o bajamos los impuestos. Eso es lo que nos va a determinar que tengamos o disminuir el desempleo o disminuir la inflación. Por ejemplo, si bajamos, en este caso, el interés, lo que vamos a tener es la posibilidad de bajar la inflación, pero aumentar el desempleo, porque en ese caso vas a desalentar que la gente vaya a invertir. En base al consumo pasa lo mismo. Si vos bajás la posibilidad de los impuestos, va a haber más consumo. Si vos aumentás los impuestos, va a haber menos consumo. Entonces, fíjense cómo Keynes jugaba todo el tiempo con esto. Con lo que él establecía es, el consumo puede aumentar o puede bajar, al igual que la inversión. La inversión con las tasas de interés y el consumo, como dijimos, con los impuestos. Entonces, el consumo va a determinar eso. Si los impuestos bajan, obviamente que va a haber más gente que vaya a adquirir fuentes de trabajo, pero obviamente que la inflación va a aumentar, porque no va a haber recaudación en ese sentido. Lo mismo pasa con la inversión. La inversión va a, si la tasa de interés, por ejemplo, es baja, la gente va a pedir más créditos en el banco, y si la tasa de interés es alta, la gente no va a pedir créditos en el banco. Con el gasto público es muy simple. Si el gasto público se termina aumentando, se va a disparar la inflación. Y si el gasto público baja, se supone que eso bajaría la inflación, pero aumentaría el desempleo porque no se podría dar este tipo de apoyo a la sociedad, darle ese crédito a la gente y salir en respuesta de la gente. Y las exportaciones netas, lo que dice él, si tenemos una moneda que sea competitiva y bajamos el nivel de nuestra moneda, podemos hacerla más competitiva en el mercado internacional, que fue lo que pasó en su momento y lo que le dio el gran salvataje cuando se Néstor acá. ¿Se acuerdan que le decían al gobierno de Néstor era suerte y soja? Porque el estar tan derrumbado el peso argentino permitía que tengamos una moneda que era muy competitiva a nivel internacional porque no valía nada del peso. Entonces era un golazo venir a comerciar con Argentina. Entonces, esto es lo que viene a establecer Keynes de cómo se modifica el consumo con la inversión, con el gasto público y con las exportaciones. Tengan en cuenta estos factores, posiblemente lo que preguntemos, ¿cuál es la fórmula con la que planteaba Keynes para bajar la inflación? Y lo que tiene que decir es justamente esto que estuvimos analizando.
En base al consumo, lo que hace es, por ejemplo, si se bajan los impuestos, baja la inflación, o en caso de la inversión, si baja las tasas de interés, baja la inflación, o en caso del gasto, tiene que bajar el gasto, y para el desempleo es completamente lo opuesto. Bien, sé que es medio complicado, es medio rebuscado, pero si lo explican así, chicos, no van a tener ningún problema. No vamos a ahondar mucho más en esto. Como les dije, es complicado Keynes de entenderlo, de analizarlo, por eso no quiero meterlos mucho en esto. Perdón, Sigamos. una pregunta. Sí, Era, si baja el impuesto y si, por ejemplo, baja la tasa de interés, esto baja la inflación. exactamente. Y lo contrario, lo del empleo, ¿cómo sería? Y si aumenta el interés y aumenta la tasa de inversión, en ese caso, el impuesto, perdón, si aumenta el impuesto, aumenta el interés, va a haber más desempleo, porque no va a haber gente que pueda acceder a créditos por estar el crédito alto, por aumentar la tasa de interés, y no va a haber gente que pueda pagar los impuestos por haber aumentado, eso va a generar más desempleo. Ok, gracias. No hay por qué. Bien, sigamos. Bueno, resumidamente vamos a hablar de Mises. Acá lo que él decía, él viene a ser un agregado muy importante. Él analiza lo que es la utilidad marginal del valor de la moneda. Él justamente lo que dice es que esto se crea en forma espontánea y natural. En su momento empezó con los metales preciosos. Esto lo vamos a ver bien cuando analicemos economía monetaria. Cómo es el tema de la creación del dinero y cómo se empezó a partir, primero que nada, de lo que es el tema del trueque como moneda, y después se empezó con la acuñación de la moneda y se empezó a determinar cuál va a ser la moneda que los países iban a establecer como una moneda en carácter uniforme. Esto lo vamos a ver, lo van a ver también conmigo cuando tengamos que analizar economía monetaria, cuando veamos lo que fueron los acuerdos de Bretton Woods, cómo fue el sistema patrón-oro. Es un tema muy, muy lindo para ahondar más en profundidad. Pero sepan que Mises analizaba lo que era el valor de la moneda y la utilidad marginal. Fluctuaciones y ciclos económicos tienen que ver con lo que habíamos dicho anteriormente. Es lo que le decía, y una de las críticas que le hacía a Hayek es, acá lo que sucede es que la economía tiene que venir a generar los ciclos, no a acomodarlos. Bueno, puede estar modificando todo el tiempo las tasas de interés, modificar los impuestos, modificar el gasto, porque va a llegar a momentos de crisis, va a llegar a momentos de auge, va a llegar a momentos de crisis. Deja que la economía vaya de forma escalonada, paulatina, avanzando, creciendo, porque si no vas a tener una crisis cada determinado tiempo, que es justamente lo que sucede en Estados Unidos constantemente. Cada cierto tiempo determinado tenemos una crisis de este estilo. ¿Por qué? Por las modificaciones que hacen con las tasas de interés, por las modificaciones que hacen con los impuestos, por las modificaciones que hacen con la emisión y con el gasto. Él hace un libro llamado La acción, bueno, hizo varios libros, La acción humana y socialismo. El socialismo describe punto por punto por qué el socialismo no puede ser asimilable a una política, y hace todas las comparativas de aquellos países que lo han adoptado y analiza estas cuestiones que dijimos. ¿Se acuerdan que no reconoce el derecho de propiedad? Que no tienen precio, o sea, no hay valor. ¿Cómo hace para comparar cuánto valen las cosas? Si dicen que todos tienen que valer lo mismo, si decimos que el valor es subjetivo y el valor forma parte de lo que cada uno de nosotros tiene en su cabeza por gustos y preferencias, si vos estás suprimiendo eso, ¿cómo le vas a dar valor a las cosas? ¿Cómo sabes lo que valen las cosas? Bueno, decían, hay que comparar con otros países. Sí, está bien. Como lo decía Menger, pueden haber modelos económicos que sean similares a las reglas económicas, pero cada país va a tener precios distintos en base a los impuestos que tenga, a ver si son de fabricación local o tienen que terminar trayendo los insumos de afuera. No podés tomar otro país como parámetro de precio. No tiene ningún sentido ni lógica lo que plantea en ese caso y cómo se le quiere dar valor dentro del aspecto de cómo lo analiza el socialismo. Y eso es lo que él establece en su libro de socialismo. Y en la acción humana, básicamente lo que hace, y es un agregado que lo vamos a ver también con otro, que es Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, con quien yo les conté que había tenido esta discusión con, con Keynes, a ver qué medida había que tomar, y Hayek decía, no hagas nada. Y es más, él escribió un libro llamado Camino a la Servidumbre, donde él dice que el gasto público del Estado, la modificación de las tasas de interés, la modificación de los impuestos va a llevar a la gente a terminar siendo, no sé, esclavos del Estado por estar condicionados y supeditados siempre a que el Estado tenga que salir en respuesta y en apoyo de una crisis o de un problema, y nos va a terminar volviendo esclavos y máquinas de un aparato estatal. No es muy distinto a mi entender de lo que está pasando hoy en día. Entonces, es un libro que la verdad hace aportes muy buenos, muy significativos para la época.
y lo que analiza es el uso del conocimiento disperso y órdenes espontáneos. Básicamente, lo que decía también Hayek es, yo no puedo saber cuáles son sus gustos y preferencias. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo cuando ustedes lo manifiesten? Cuando yo vea que ustedes, no sé, vamos al buffet de la facultad y veo que eligen un alfajor Terrabusi y no eligen un alfajor Milka. Bueno, ahí yo sé que su gusto y preferencia está en el Terrabusi y no en el Milka. Entonces, vos no podés saber cuáles son los gustos y preferencias si vos no analizás cuál es el mercado, no lo estudiás. Y eso muchas veces se da de forma espontánea. A ver, cuando Luis Fonsi hizo el video de Despacito, lo que incrementaron los vuelos a Costa Rica, creo que fue en Costa Rica, que se hizo en Costa Rica o en Puerto Rico, fue una locura. ¿Por qué? Porque estaba de moda, entonces la gente iba ahí a ver donde se había filmado el videoclip de Despacito. Y si mañana aparece, qué sé yo, a ver, DiCaprio y dice, no, porque la yerba Manda es la mejor de toda Argentina, y vamos a estar todos comprando yerba Manda porque Brad Pitt dice que la yerba Manda es la mejor de Argentina. Y eso no lo podemos saber nosotros, porque hace al orden espontáneo en cómo se van dando las reglas en el sentido de la economía. Eso es un poco también lo que él plantea, y esta cuestión de, y volvemos a lo mismo a lo que decían los fisiócratas, laissez-faire, dejar ser, dejar pasar. La economía se va regulando sola y es imposible controlarla, es imposible ponerle trabas a la economía. Deja que se regule sola, deja que por este orden espontáneo y este conocimiento disperso de las personas se pueda determinar cuál va a ser el valor de las cosas. Porque el valor es subjetivo, caemos otra vez en lo mismo. Si llega a aparecer algún famoso publicitando algo, más vale que va a aumentar el valor de eso, porque lo van a querer todos, porque va a aumentar su demanda. Y como va a aumentar su demanda, la oferta, por ende y por consiguiente, también va a aumentar, para lograr ese equilibrio de mercado que también lo plasmaba Menger. Fíjense cómo se va relacionando todo con todo y cómo donde podemos ir buscando un análisis, vemos que todas estas posturas tranquilamente pueden ser aplicables a cualquier caso que ustedes vean en la realidad. Bien, y el tema de los free banking, lo que decía él es que nosotros tenemos, ya lo vamos a ver también cuando veamos la parte de economía monetaria, los bancos tienen que tener un determinado resguardo de dinero, que es lo que se denomina el encaje bancario y la tasa de redescuento. Depende del porcentaje que tengan los bancos, el resto es lo que pueden prestar, y eso lo determina el Banco Central. Dice, ustedes tienen que tener un 80% del dinero en reserva. Bueno, el otro 20% lo pueden prestar. ¿Y cuál va a ser el interés que lo va a cobrar el banco? Y un interés altísimo, solamente puede prestar un 20%. Ahora, si le dijera al Banco Central, vos podés prestar un 80% y quedarte con un 20%, ¿cómo va a ser en ese caso la tasa de interés? Baja, porque los bancos van a tener bastante dinero para poder prestar. Entonces, lo que decía en este caso Hayek, muy liberal, no regulen cuánto es el dinero que los bancos tienen que tener. Que no tengan encaje, que no tengan tasa de redescuento, que presten lo que quieran. Porque si la gente sabe que el día de mañana va a querer ir a buscar su plata y no se va a encontrar con un cepo, con un corralito, llámelo como quiera, la gente no va a ir corriendo a sacar la plata. Porque sabe que está. A ver, nosotros sabemos que la plata que nosotros hemos depositado en el banco no está toda la plata. Porque si todos queremos ir a sacarla, ya sabemos lo que pasó y lo hemos visto en el 2001. Entonces los bancos van jugando con eso. Pero él dice, deja que los bancos tengan la plata disponible porque no la va a ir a sacar toda la gente junta. Porque la gente va a confiar en la moneda. Entonces, si la gente no confía en la moneda, lo que está haciendo con esta modificación de los encajes es generar una desconfianza a la gente de que no está toda la plata que ellos tienen. Bien, creo que ya pasamos a el maestro Friedman. Bueno, Friedman, de la escuela de los Chicago Boys, que había fundado, atribuible al dar origen a la escuela monetarista. ¿Y por qué hablamos de escuela? Escuela liberal, escuela clásica, escuela keynesiana si se quiere, escuela liberal. Porque las escuelas vienen a formar un conjunto de postulados que quieren reflejar y demostrar una situación actual, una realidad. Y las escuelas se denominan así porque lo han hecho, han logrado demostrar con sus postulados que estas cuestiones pueden llegar a una variación en lo que ellos conocían. Bien, ¿qué es lo que habla Friedman? Hay una distinción básica, es muy parecido tal vez el monetarismo a simple vista del liberalismo. ¿Cuál es la diferencia troncal? Que para los monetaristas, ellos consideran que la modificación de las tasas de interés puede ser tomada en cuenta como tal. Está bien que se modifiquen las tasas de interés, depende de las circunstancias. No está bien el gasto público, no está bien la intervención estatal en la economía, no está bien eso, que se fomente tanto los servicios públicos.
Eso no está bien. Lo que sí está bien es que se modifiquen las tasas de interés en base al aumento de la población, el aumento de la demanda, llámelo como quieran. Empleo y ocupación. Recuerden cuando vimos a Keynes, se le hablaba de la teoría general de la ocupación, ¿no? Así como empieza su nombre. ¿Por qué? Porque lo que buscaba, con esta modificación de los impuestos, de la tasa de interés, es lograr un pleno empleo. ¿Y qué es lo que dice Friedman? No existe el pleno empleo. Es imposible que en una sociedad haya un pleno empleo. Siempre hay un porcentaje mínimo que va a ser desempleado. Vos no podés poner a costa de ese pequeño porcentaje, poner en funcionamiento y arriesgar los impuestos de las demás personas, arriesgar el fruto del trabajo de las demás personas por un porcentaje que no le interesa trabajar, no tiene iniciativa para hacerlo, llámalo como quieras. Obviamente que puedes reducir ese porcentaje, sí, pero no podés conseguir un pleno empleo porque no existe. Después, bueno, también critica mucho la intervención gubernamental, justamente por estos motivos. Él tiene una línea muy similar en lo que es el pensamiento liberal, pero como le dije, con esta modificación de las tasas de interés. Fueron muy estudiosos de cómo se tiene que regular el mercado, cómo se tiene que dar la variación de las diferentes monedas. Él tiene, bueno, acá yo puse los libros Capitalismo y Libertad y La cantidad óptima de dinero, y tiene otro llamado Free to Choose, que incluso hay una serie en YouTube que la pueden buscar, donde él analiza todo este tipo de cuestiones y al último termina dando una conferencia, no me acuerdo si es en Harvard, en Oxford, con el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, con gobernadores de diferentes partidos. Y es un debate tan rico porque lo ves a Friedman sentado y hablando con los demás, y es increíble cómo se dan con de todo, con respeto, ¿no? Porque en una cuando habla con el presidente del Banco Central, dice, bueno, tengo que agradecer al maestro Friedman de que me ha invitado de aquí. Sí, le dice Friedman, lástima que nunca escuchaste ninguna de las cosas que te dije. Y el tipo lo mira y le dice, y menos mal que no lo he hecho, agradezco haberlo hecho así. Y se empiezan a reír, o sea, se la picantean pero con respeto, con argumentos. La verdad que si pueden tener la posibilidad de verla, búsquenla en YouTube porque es una serie increíble. Bien, y a lo que me interesa apuntar de Friedman es a la teoría cuantitativa del dinero. Esto es lo que yo siempre lo explico en charlas comunes. El otro día tuve la posibilidad de hablarlo con Ricardo López Murphy, en un vivo que hicimos. ¿Por qué no hemos reflejado el verdadero índice de inflación que hay en Argentina? Básicamente porque esto todavía no se puso en juego. Todavía no podemos saber cuáles son los determinantes de esta ecuación. ¿Y qué es lo que dice esta ecuación? Acá pueden ver que dice M por B es igual a P por I. M es la cantidad de dinero que hay, ¿no? Dinero disponible, o sea, la cantidad de, si se quiere, del ingreso disponible. B es la velocidad con la que ese dinero circula. Esto es igual a P, que el P es el aumento de los precios, por I, y la Y representa la producción. ¿Qué es lo que dice esta teoría cuantitativa de Milton Friedman? Si tomamos en cuenta que la velocidad con la que el dinero circula y la producción son valores constantes y varían los otros dos, significa que si aumenta la cantidad de dinero que hay en el sistema, lo lógico es que aumente los precios. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Como nosotros no vemos la variable de la velocidad con la que el dinero circula, porque estamos todos encerrados en cuarentena y no podemos salir a gastar libremente, no sabemos todavía cuáles son los precios de las cosas. A ver, los que yo todavía no he ido, y con esto que lo vimos a fase 3 en Mar del Plata menos, pero no sé cuánto debe estar una pinta en un bar, o cuánto debe salir a comer afuera. O sea, hemos perdido noción un poco de los precios. Como no tenemos la variable esta de con qué velocidad circula el dinero, no podemos saber y tener un estimativo de cuál es la inflación real de la cantidad de dinero que hay en el sistema, porque no sabemos cómo circula ese dinero, por el simple hecho de que la gente hoy en día lo tiene atesorado, o está haciendo más gastos virtuales que tampoco te puede dar un panorama real y certero de cuánto es lo que hay. Entonces, ¿a qué resolución o cuál es la conclusión a la que llega Friedman? Si analizamos que la velocidad y la producción son valores constantes y decimos que el aumento de la cantidad de dinero que hay hace que aumente el nivel de los precios, hay una sola respuesta y una sola causa de la inflación, y es la emisión. La emisión es, en todo lugar y momento, un fenómeno monetario. O mejor dicho, la inflación es en todo lugar y momento un fenómeno monetario. ¿Por qué? Porque la inflación
es determinante y causa de la emisión. Si no, ¿cómo explican que en una economía de trueque no había inflación? Entonces, mientras más emisión hay, más inflación hay. Y como lo describe Henry Hazlitt en un libro que lo tengo acá, este lo tienen ustedes para estudiarlo, lo debo tener por acá. Economía en una lección, este lo tienen subido al campus, es lo que dice con muy buen criterio que la inflación es un impuesto. Es un impuesto que lo acarrean todos los países del mundo, pero ¿por qué? Porque es un impuesto que se genera por medio de la emisión. Si no hubiera emisión, no habría inflación. ¿Qué fue lo que nos pasó cuando tuvimos la supuesta ley de convertibilidad, el 1 a 1? No había inflación. Y no era tan así, porque era una inflación medio camuflada. A ver, asimilar nuestra economía y nuestro crecimiento y desarrollo al dólar norteamericano, con el crecimiento y desarrollo que tienen los yankees, es como que yo venda todo lo que tengo y mañana me compro un Lamborghini. A ver, ¿lo puedo hacer? Sí, me va a costar. Y tengo la plata para pagar la patente de Lamborghini, el seguro de Lamborghini, la nafta de Lamborghini, y le tengo que poner Infinia, no le puedo poner Super. Y no, entonces, ¿qué me va a pasar? Voy a tener que terminar vendiendo el Lamborghini, con todas las cosas que vendía anteriormente. Fue lo que nos pasó en su momento. No pudimos asimilar tener un 1 a 1 porque fue insostenible. Argentina en ese momento, de la mano del turco, privatizó un montón de empresas, que hoy en día son empresas monopólicas, porque si no es por Camus y Boedea, no tenés otra persona a quien ir a adquirir gas o ir a adquirir luz. Entonces, la privatización de empresas monopólicas es como que Argentina se hizo con una herencia donde se le acabó y dijo, bueno, no puedo sostener más el 1 a 1. Ahora, yo digo, ¿no? Esto también lo charlaba el otro día con López Murphy, con Kachanowski. ¿Por qué no asimilamos nuestra economía al real? Al dólar australiano o al dólar canadiense que tenemos, que por ejemplo los países nórdicos están también sujetos a commodities como nosotros. Y tenemos una economía más asimilable por crecimiento y desarrollo a Brasil, que lo que sería con Estados Unidos. Nos subimos a caballito del real, en ese caso no se emite más, no hay más inflación, pero bueno, ahí ya nos metemos con otros intereses de los cuales exceden nuestro deseo como contribuyentes. Ya estaríamos afectando el uso desconmensurado de la maquinita, donde pueden tocar un botón y empiezan a hacer circular billetes. Bueno, eso ha sido todo en lo que es esta línea del tiempo y paso a través de las escuelas económicas. Hemos dejado algunos afuera, hemos dejado afuera Malthus, hemos dejado afuera varios, pero bueno, no los quería encarajinar mucho. Sepan que dentro del pensamiento de Alberdi ha arraigado mucho la idea de Jean-Baptiste, la idea de Quesnay, básicamente la idea de Adam Smith, esta cuestión del liberalismo, esta cuestión de dejar que el mercado se regule, esta cuestión de que el marxismo no puede venir a afectar los derechos de propiedad. Ya vamos a ver a profundizar un poco más con los postulados de Alberti, pero sepan que la ideología que él tenía estaba también muy vinculado con François Quesnay, como vimos, el principal exponente de la fisiocracia, porque como vimos los fisiócratas, lo liberal, en lo económico, eran liberales. Bien, creo que nada más para decir, ya nos queda menos de un minuto, espero que les haya gustado la charla, cualquier duda que tengan, me pueden escribir, podemos hacer un grupo de WhatsApp como el cuatripasado, donde yo les contesto todas las dudas que tengan. Este material está subido, hemos hecho unos agregados, así que cualquier cosa me escriben, chicos, estoy a su completa disposición. Perfecto, Lean. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, chicos.